¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este encuentro digital que sirve para poner el broche al proyecto Pacto Verde, una sesión que pueden seguir a través de nuestros canales habituales, página web de La Voz de Galicia, página de Facebook y también canal de YouTube, y del que tendrán también cumplida información, como no, los lectores de La Voz de Galicia. Me adelanto a las intervenciones de los tres invitados que hoy nos acompañan para contarles que el Pacto Verde se trata de una acción informativa, en definitiva, contar, adelantar, explicar qué viene en la PAC 2023-2027, Política Agraria Común, para sus posibles beneficiarios y para los agricultores en general. ¿Dónde pone el acento? Pues en el cambio en los regímenes ecológicos, en el fomento de la biodiversidad, en esos movimientos más sostenibles, esa eficiencia energética vinculada puramente a la sostenibilidad. Sobre todo esto vamos a ir hablando en los próximos minutos aquí en este encuentro, en el que desgranaremos esa PAC con más datos. Entrará en vigor el próximo 1 de enero. Según el ministro de Agricultura, Luis Planas, beneficiará a más de 680.000 agricultores y ganaderos. Van a recibir esa cifra, va a recibir el apoyo de esa política agraria común, y el impacto económico al año anual se estima en 7.200 millones de euros. Esta emisión que hoy les ofrecemos forma parte del proyecto Pacto Verde, está financiado por el programa INCAP de la Unión Europea. El contenido de la presente emisión representa únicamente las opiniones del autor y es responsabilidad exclusiva de este. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información contenida en dicho material. Les presento ya a los tres invitados que nos acompañan hoy aquí en el plato de la redacción central de La Voz de Galicia. José Balseiros es el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. ¿Qué tal? Buenos días, bo día. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Clara Eugenia Aguilera, ella es miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. Dice al hablar de su trayectoria que la agricultura, la pesca, el cooperativismo y también el desarrollo de zonas rurales han marcado su vida política. Absolutamente, la privada y la pública. Seguro que lo vamos a percibir en las próximas intervenciones. Estuvo al frente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Granada y en la actualidad, más de ese cargo, como decía, también forma parte de la Comisión de Pesca y de Mercado Interior y de Protección al Consumo. Visita Galicia, así que por eso, bienvenida. Al resto de invitados ya los conocen nuestros espectadores. Bienvenida especial para Claro y aquí a nuestras instalaciones. Muchas gracias. Y Roberto García es el secretario xeral de Unións Agrarias. Benvido. Hola, bienvenido. Buenos días también, histórico también en Galicia, conocido por todos y voz de la experiencia además. Así que, bueno, pues le escucharemos también enseguida desgranar, como decimos, esa PAC, esa política agraria común. Ese es el periodo 2023-2027. Señor Balseiros, principios que promulga esta política agraria común. Ese es el periodo. Mencionaba yo algunas de las inversiones previstas, la cantidad, el volumen de profesionales a los que se pretende llegar, y le quiero preguntar también por los beneficios de este modelo. Muy bien, pues efectivamente hay que entender que estamos en un momento trascendente luego de terminar un periodo, el anterior, y de estar en estos años de que le llamamos el periodo de transición, y que finalmente creemos que el día 1 de enero del año que viene, del 2023, entrará por fin en vigor la nueva PAC. Esta nueva PAC, sus principios o sus objetivos, el objetivo social lo conocemos todos y es lo que todos entendemos por una retribución a los agricultores y a los ganaderos para mantenerle una renta digna y converger hacia el resto de la renta de todos del resto de los ciudadanos y de las distintas categorías sociales, ¿no? Pero ya centrándonos en la nueva PAC y como objetivos fundamentales referidos al medio ambiente, yo los definiría en tres fundamentalmente. Por una parte, contribuir a la mitigación del cambio climático. Por otra parte, encaminar hacia una gestión eficaz de los recursos naturales como el agua o los suelos, y por último, y como tercer objetivo, pues proteger la biodiversidad y los paisajes, ¿no? En base a estos tres objetivos, cada Estado miembro tuvo que elaborar un plan estratégico basado en lo que se dio en llamar
arquitectura medioambiental y que a su vez estaba o está sustentado en 3 pilares. Por una parte, la condicionalidad reforzada, que viene a acreditar y a exigir lo que ya se conocía como condicionalidad, pero esta vez un poquito más reforzada y orientada precisamente a esos objetivos principales que definía al inicio, ¿no? Otro de los pilares de esa arquitectura medioambiental son los ecoesquemas, que es un sistema de pagos por contribuir a lograr esos objetivos medioambientales de sostenibilidad, de bienestar animal, de salud pública y de sanidad animal, etcétera, etcétera. Y, por último, también una serie de medidas voluntarias definidas también hacia agroambiente y clima, donde hay un amplio abanico de instrumentos y herramientas para conseguir lograrlo, ¿no? Básicamente estos son los objetivos, ¿no? Cada Estado miembro, como decía, tuvo que construir su propio plan estratégico. A su vez, en el caso de España, cada comunidad autónoma también hizo el suyo y se entró en una serie de negociaciones, en reuniones, para que cada comunidad autónoma lograra colocar sus objetivos principales para que el resultado definitivo de la PAC, cuando entre en funcionamiento, fuese lo más ambiciosa y beneficiosa posible para nuestros agricultores y ganaderos. Lógicamente hay que entender que los intereses de los agricultores y ganaderos no son los mismos refiriéndonos al norte, a los países del norte de Europa o a los del sur o mediterráneos, ni tampoco a los del este o los del oeste de Europa. Y por ese mismo sistema se puede aplicar exactamente lo mismo a los intereses de las comunidades autónomas en el Reino de España, ¿no? Lógicamente, los intereses y las acciones no coinciden del todo en cuanto a comunidades opuestas, en el sentido climático hablando y geográfico, o de geolocalización, como pueden ser las comunidades del norte, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, o como pueden ser Andalucía o la propia Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura, entre otras, ¿no? Y ahí hubo pues, fuertes debates, hubo intereses encontrados en algunos momentos, ¿no? En Galicia tuvimos la suerte de contar con la ayuda y la colaboración, también porque eran intereses comunes y objetivos repartidos y también comunes con las comunidades, insisto, del Cantábrico, con Asturias, con Cantabria y con el País Vasco, ¿no? Porque hay que entender una cuestión fundamental. Galicia es importante, pero en porcentaje de representación de la PAC somos el 7% de la PAC de España, ¿no? Lógicamente, había que construirse aliados para defender nuestros intereses, o por lo menos para tratar de imponer algún criterio que no perjudicase mucho a nuestros agricultores y ganaderos. Bueno, como resultado final hay que decir que, con sinceridad, no se ha logrado todo. Lo que se esperaba también era lógico, pero sí hemos conseguido mejoras notables, ¿no? Porque recuérdenos cuáles son los intereses de Galicia. Bueno, en Galicia, la idiosincrasia de Galicia hace que tengamos explotaciones familiares de pequeño tamaño, medianas como mucho. En Galicia, algunos criterios referidos, por ejemplo, a los ecoesquemas, y luego si hay tiempo hablaremos de eso, son muy difíciles de cumplir, por no decir imposibles. Hay que tener en cuenta que todas estas negociaciones y todas estas reuniones se hicieron bajo un proyecto de plan estratégico nacional que se presentó a las comunidades autónomas. Y había cosas en principio en las que estábamos muy de acuerdo, la gran mayoría de las comunidades autónomas, también Galicia, y había cuestiones que lógicamente estábamos en absoluto desacuerdo. Yo quiero recordar, y no quiero meterme con nadie, porque yo tengo compañeros directores de todas las comunidades autónomas y veo lógico que cada uno trabaje y mire por lo suyo, pero es verdad, y se vio en los medios de comunicación y se dijo también en distintos medios televisivos, que esa primera propuesta de plan estratégico nacional nosotros le veíamos una clara orientación centro-sur mediterránea, ¿no? De hecho, que me corrijan los compañeros de mesa, creo recordar que en el año 2020 se presentaban como 11 ecoesquemas que luego, después de distintas negociaciones y puntualizaciones, quedaron en 9 y finalmente quedaron en 7. Creo
Quiero recordar que en las primeras reuniones esos ecoesquemas que se presentaban eran de nula aplicación en Galicia y también igualmente en las comunidades del Cantábrico. Quiero decir también que se resolvieron algunas cuestiones y hoy de los 7 ecoesquemas que quedaron finalmente en el Plan Estratégico Nacional hay 2 que al menos tienen una implantación posible en Galicia. De todas maneras, y hablando de los ecoesquemas, quiero decir que los veo poco atractivos, muy exigentes, difíciles, como digo, de implementar, pero a su vez poco atractivos. Si a un agricultor y a un ganadero lo que le vas a aportar económicamente por un ecoesquema y por hectárea le va a significar poca cantidad, no le resulta atractivo y tenemos miedo en Galicia y en otras comunidades autónomas de que al no ser atractivo se queden fuera de la aplicación de esos ecoesquemas y por lo tanto por ahí se pueda ir mucho dinero. ¿Qué se ha conseguido y qué ha quedado en el tintero? Bueno, han quedado cosas en el tintero que nos parecían fundamentales y que venían en principio bien o que lo considerábamos conveniente, como ha sido, por ejemplo, la figura del agricultor activo. En primera instancia, y coincidiendo con Galicia y con otras comunidades autónomas, se definía agricultor activo a aquella persona que estuviera dada de alta en la Seguridad Social Agraria y que al menos el 50% de los ingresos de la unidad familiar proviniesen de la actividad agraria y finalmente se ha quedado pues, totalmente diluido. Hoy en día puede ser, de hecho va a ser agricultor activo cualquier persona que cumpla 2 condiciones. Una, o estar dado de alta en la Seguridad Social y otra, obtener algún tipo de ingresos, unos ingresos mínimos de la actividad agraria. Pero es más, se ha dejado entrar, y eso yo entiendo que es muy criticable, por la puerta de atrás a todos los demás agricultores que sin cumplir ninguna de estas condiciones, con que al menos en la PAC anterior hubiesen percibido 5.000 euros, pasan a ser agricultores activos y perceptores de la PAC. Eso yo creo sinceramente que va en contra de la profesionalización de los sectores agrícola y ganadero de nuestra comunidad. Enseguida, Clara Aguilera nos desgrana, analiza toda esta política agraria común. ¿Queréis hacer algún comentario al respecto de la intervención del director xeral? Sí, yo sí. Tenemos que ver que lo explicaba bien, es decir, yo añadir algunas cuestiones que son importantes. Esta PAC ha cambiado profundamente, es decir, no es una reforma ligera, es un cambio. Es decir, hasta ahora la PAC se decidía en Bruselas, la Comisión Europea, y los estados, es decir, las ayudas directas las pagaba directamente la Comisión Europea con sus organismos de control nacionales o regionales, a través del FEGA y de sus distintas instituciones, y después de todo esto, ahí se ha cambiado absolutamente y tenían las regiones, que no quiero olvidarlo, un programa de desarrollo regional, un PDR, que hacía cada región y presentaba en Bruselas. Teníamos 118 programas de desarrollo regional que presentaba directamente el gobierno regional. Todo esto cambia y se dice, el interlocutor es el país, el Estado, y el Estado tiene que presentar una planificación para el próximo marco, que al final, en lugar de 7 años, como siempre venía siendo el marco financiero, por el retraso, vamos a tener 5, 2023-2027, porque tenemos un periodo transitorio que no se ha podido poner en marcha. Entonces, es un cambio absolutamente. Y ahora España tiene que cumplir unos objetivos, es decir, lo que se le va a exigir a España es un cumplimiento de unos objetivos y un resultado. Y a eso hay que acomodarse la situación regional, dentro de los grandes objetivos del Estado. Evidentemente, cada región, lo ha dicho bien, tiene sus diferencias. Yo creo que la cornisa cantábrica ha acabado excepcionalmente bien. Y me alegro. Yo soy de Andalucía y soy española. O sea, me alegro porque se ha recogido algo que antes, con otros gobiernos de otro color más parecido de la Xunta, no se reconocía. Ahora, por la fórmula, por lo tanto, ahora tenemos una fórmula en la cornisa cantábrica de la que yo me alegro, porque da más el resultado, la foto, de la demanda de lo que es el sector ganadero de la cornisa cantábrica, que es distinto. Pero, es decir, por tanto, ha cambiado absolutamente todo. Las cuentas ahora del Estado, la comunidad autónoma, evidentemente, por el peso que tiene la región en nuestro país, han tenido que pactar con el gobierno y el gobierno hacer un programa nacional, que ahora hay que cumplir.
pero ya no hay programa de desarrollo rural en Bruselas, sino está dentro de todo el paquete. Por lo tanto, ya había una serie de exigencias. ¿Qué ha crecido mucho? La arquitectura verde, lo que dice esa condicionalidad de reforma, mayores exigencias medioambientales. Veníamos de una PAC donde era un apoyo a la renta principalmente, que cada vez la sociedad ha ido cambiando y ahora la demanda medioambiental es mayor y es lo que se le exige. Lo que pasa es que se ha dividido en esos ecosquemas, que luego entraremos, que es una particularidad muy específica, pero no la única, porque tenemos la condicionalidad social, que se habla poco, o el peso y la representación que va a tener la mujer rural en un reconocimiento en la política agrícola comunitaria, por primera vez. No es que la mujer rural no estuviese en la agricultura europea, es que no se la visibilizaba en la política agrícola. Estaba, formaba parte del núcleo familiar, pero ahora va a tener significado como propietaria de una explotación y un apoyo en ayuda superior. Es decir, hay un cambio muy importante. Y en cuanto a lo que ha dicho, y termino, Balseiro, es decir, con el tema agricultor activo. A ver, el agricultor activo ya nos hubiese gustado también a nivel europeo que estuviese más claro por el tema de la profesionalización. Aunque yo tengo algunas dudas con respecto a esto. Yo creo que en las zonas rurales es muy importante fomentar la actividad agraria, que mucha de ella es complementaria, una parte de actividad agrícola, ganadera, un poco de turismo rural, un poquito, es complementaria con otras actividades. Por lo tanto, agricultor activo no se ha podido llegar a más, porque tampoco pudimos llegar más a nivel europeo. Es imposible, es decir, haber llegado a un mayor nivel de exigencia, que como bien ha dicho él, lo han demandado muchos sectores y muchas regiones, pero no se ha podido llegar tampoco a nivel europeo a un mayor encuadre de agricultor activo. Continuamos enseguida analizando esta nueva PAC. Fundamentalmente tres reflexiones. Como decía bien Clara, es la mayor reforma de la política agraria desde la de Macharri, donde hicimos el desacoplamiento de las ayudas de producto y productor. Y se abre una expectativa muy grande desde el sector productor, porque vimos la posibilidad real de que en cada estado pudiésemos partir casi de cero y hacer una reforma que reequilibrara los famosos derechos históricos. La realidad de un estado de las autonomías y la propia definición de la PAC nos ha llevado a que tenemos 27 planes estratégicos nacionales a nivel de la Unión Europea, que teniendo unos principios básicos puede dar lugar a situaciones totalmente distintas en Francia que en España con respecto a un sector concreto. Por lo tanto, nos preocupa en sectores muy sensibles, que depende del apoyo que se haga a un sector concreto en Francia, al tener un mercado único pueda terminar habiendo distorsiones de ese mercado. Por lo tanto, tenemos esos 27 planes que tienen una complejidad grande. España, en ese diseño, ha logrado meterse en el vagón de principio con los 5 países que se acaba de aprobar ahora ese plan estratégico. La segunda de las reflexiones es que la realidad política de las autonomías ha llevado a que primaran más los territorios que las personas. En las negociaciones primó más cuánto venía para cada comunidad autónoma que a quién iba de esa comunidad autónoma destinados esos presupuestos, de ahí que fuera muy difícil mover partidas presupuestarias que significaran corrimiento de presupuesto de una comunidad autónoma a otra, de ahí que una herramienta que para nosotros era básica, que era dotar un fondo importante económicamente para lo que se llama fondo redistributivo, termináramos optando por el mínimo del 10%, por lo tanto, con poca capacidad de movilización. Creo que Galicia y la cornisa, coincidimos todos, está en mejores condiciones de las que estaba, pero nosotros tenemos un modelo de producción de ganadería familiar y de montaña, que mientras no cambiemos el modelo no vamos a dar solución. Mientras la ayuda vaya ligada más a la hectárea que a la cabeza de ganado, va a ser muy difícil que haya un reequilibrio en ese planteamiento. Y luego hay dos ideas que supongo que saldrán también al debate, y con eso termino en el acotamiento, que creo que merecen reflexión. Galicia tiene un problema de agravio comparativo partiendo de esa situación histórica.
tenemos el 4% de los perceptores de la PAC y apenas cobramos el 3% del presupuesto. Y tenemos otra situación que llama poderosamente la atención. Pese al grado de envejecimiento de la población y de los titulares de explotación, esta PAC no ha corregido, por la vía de definir quién era el perceptor, dos elementos. Tenemos apenas 275.000 cotizantes al régimen especial agrario de autónomos por cuenta propia en la agricultura y, sin embargo, vamos a tener cerca de 670.000 perceptores. El diferencial de canalizar las ayudas para el profesional, como decía antes Balseiro, pone de manifiesto esa situación. Y hay otro tema que aquí en Galicia distorsiona el problema de movilidad de tierra y que nos debiera reflexionar a todos, que es que el 38% de los perceptores de PAC a nivel nacional tienen más de 65 años. O dicho de otra forma, hay un 38% de perceptores que teóricamente son jubilados y pensionistas. En Galicia, curiosamente, pese a nuestro grado de envejecimiento, ese 38% de media nacional aquí se reduce a un 21% por el tipo de producciones. Pero ese 21% que sigan percibiendo PAC nos genera un lastre, un freno de manos para la movilidad de tierras. No es tanto el dinero que se nos puede ir por ese 21%, porque tenemos una percepción media por explotación de apenas 6.000 euros, sino lo que supone de lastre para aquellas iniciativas legislativas que hemos tomado de movilidad de tierra, porque de alguna forma incentiva dos elementos muy graves. Uno, impide movilizar esas tierras que no tienen uso, o frustra el tema de arrendamientos a largo plazo, creando una situación de préstamo en precario. Te dejo las tierras, tú las trabajas, las pastas, pero el titular soy yo para poder seguir garantizando la paz. Por lo tanto, se habría una expectativa muy grande y el problema de contentar a todos los territorios, sacar ese plan estratégico adelante, nos impidió entrar más a fondo en los tres elementos claves, que era techar las ayudas por explotación. Creo que fuimos muy generosos en el techo, tanto de la degresividad como del techo de las ayudas. Fuimos muy tacaños en el fondo de redistribución, dejándolo en el mínimo que permitía de ese 10%, y el tercero de los elementos, que es la gran incertidumbre de esta PAC. Un 43% de la PAC va a ir a estos fondos verdes de sostenibilidad y un 23% de todo lo que cobrábamos va a ir a los ecoesquemas. Yo tengo grandes dudas, por no decir certezas, que podamos perder parte de esos fondos porque no vaya a haber agricultores y ganaderos por ese tamaño pequeño de explotaciones que le compense los requisitos en las exigencias para poder acogerse. No solo por el diseño, sino por la complejidad. El sistema de libros de control no vinieron para hacer más asequible esa PAC, sino para hacer un control más exhaustivo que en el fondo encarece. No podemos pensar que los titulares de agricultores y ganaderos, donde 2/3 partes pasan de los 50 y pico años, tienen capacidad técnica y virtual para manejarse con herramientas informáticas que la administración muchas veces da por supuesto que en la montaña tiene capacidad de acceso a Internet y tiene manejo de la informática. Bueno, les decía al inicio que Clara Eugenia Aguilera es miembro de esa Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Ya le escuchábamos comenzar a desgranar un poco qué trae la nueva PAC. ¿Qué más nos puede contar? ¿Le puede contar a nuestros seguidores sobre lo que se ha hecho, sobre en qué ámbito se ha trabajado, sobre los objetivos de esta nueva política agraria común? Sí, bueno, primero tengo que decir que la primera batalla que se ganó fue la de presupuestaria. Es decir, siempre nos liamos entre partidos políticos a decir no es menos, es más, que si en precio constante, precio corriente. La PAC siempre se ha hablado en los mismos términos. Lo hablara Jacques Cañete, lo hablara Luis Planas. Siempre se ha tenido eso. Y preservar una política que lleva 60 años, estamos cumpliendo 60 años, que todavía mantenga un presupuesto por encima de 1/3 del presupuesto comunitario, a lo mejor no se sabe, pero eso tiene muchas dificultades. Hay muchas nuevas demandas, muchos ámbitos
que cada sector, cada cosa que surge, se mira a la PAC, para todo. Por ejemplo, para el tema de la mejora energética, no sé qué, hay que buscar dinero. El FEADER de la PAC, no. Vamos a ver, el plan estratégico ya tiene su dinero, por lo tanto, preservar un dinero para la política agrícola común importante, que se mantenga un presupuesto importante, fue una primera batalla. Segundo, había una exigencia, y era que había que cambiar la política agrícola. El greening, recuerdan ustedes el famoso greening del 30%, que era la parte verde de la PAC que todavía tenemos, del 14 a 2020, al final no ha cumplido los objetivos previstos, que era, bueno, una política más medioambiental dentro de la agricultura. Y lo que se hizo fue aplicar un 30% para todos, igual, hiciesen lo que hiciesen. Hombre, ya con unas exigencias medioambientales que ya había de esa condicionalidad. Como eso no funcionó, y se demostró que no funcionó, a nivel de subvención, sino a nivel de resultados medioambientales, es la propuesta de los ecoesquemas. Por eso surgen los ecoesquemas, porque se dice que de forma voluntaria, que quede bien claro, no es obligatorio para el agricultor ni el ganadero, de forma voluntaria puede acogerse, habrá a lo mejor que ahí algunos no puedan acogerse, puede acogerse a un ecoesquema, va a tener unas exigencias que cumplir más, como dice, llevar ese tipo de exigencias, que yo estoy más convencida de que da más miedo ahora, yo creo eso, Roberto, creo que da más miedo la perspectiva, es verdad, porque la burocracia a veces es insoportable y eso complica mucho, pero lo que puede acoger el ganadero o el agricultor gallego, ese ecoesquema, y va a tener un 23% más. No es poco, ¿eh? Es decir, depende de la partida, es decir, pero estamos hablando de que todos los que tenían derecho van a seguir cobrando un 51% más, lo que se llama ahora la nueva renta básica, y luego están los otros escalones, es decir, vamos a tener por primera vez en nuestro país el apoyo redistributivo a las primeras hectáreas, un 10%, es verdad que es lo mínimo, y luego aquellos agricultores que se acojan y que va a tener, en este caso la cornisa cantábrica y los gallegos, esa posibilidad de un ecoesquema muy a la medida de la cornisa. Y a mí me parece bien, porque hay que ver la foto que necesita el territorio. Es decir, va a tener que se acojan un 23% más. Eso creemos que puede hacer atractivo. Al final acabará en un 25%, pero empieza con un 23% el apoyo de ese agricultor ganadero que se acoja de forma voluntaria. La exigencia medioambiental es muy fuerte y muy potente. No solo en la PAC, aquí estamos hablando exclusivamente de la PAC, pero el resto de normativas en la que ya estamos trabajando en el Parlamento Europeo, es decir, porque ya la nueva PAC afortunadamente está concluyendo y afortunadamente España es de los primeros países en cerrarla y espero que esté funcionando el 1 de enero de 2023, sino que hay otra serie de normativas que ya tenemos sobre la mesa que a mí me preocupa mucho más su adaptación, ¿no? La reducción de uso de pesticidas, por ejemplo, una reducción del 50% en uso de pesticidas, u otro, en el tema de ganadería, la reducción de antimicrobianos, de uso de antibióticos para la sanidad animal, u otros aspectos, también en la biodiversidad, todos aquellos territorios dentro de Natura 2000 que van a tener la prohibición de usar también fitosanitarios. Es decir, hay una serie de limitaciones fuera de la PAC, ¿no? La PAC yo creo que va a mantener un equilibrio razonable con exigencias medioambientales, sí, pero lo del cambio climático no es ninguna broma. Y lo mismo que estamos haciendo un cambio en nuestro modelo de coches, de aviación o en cualquier otro sector, la agricultura los tiene que ir haciendo. Es verdad que aquí necesitamos que se incorporen jóvenes, modelo más digitalización, y hay una cuestión, como él ha dicho, quiero destacarlo. Tenemos un grave problema. La PAC no la pueden cobrar los jubilados. Las pensiones en España son bajas, pero eso se tiene que atender en otra puerta. Pero la puerta del dinero del presupuesto agrícola no es para resolver el problema de pensión o de jubilación y de bajo coste que tengan esas pensiones en España. Eso está lacrando y mucho
a la agricultura, al uso de tierra, también en parte a la incorporación de jóvenes, porque el agricultor se retira de cultivar, pero sigue con su tierra, con su derecho que cobra él, mientras que la explotación la sigue otra persona sin ese derecho. Es decir, y por tanto, ahí es un grave problema que no se ha querido corregir, que pudieran hacerlo los estados, pero ninguno quiere. Yo comprendo que es muy difícil el 38% o el 21% que hay aquí hacer esa cuestión, pero ahí hay, por lo tanto, en conclusión, es una PAC muy distinta, muy diferente, pero ojo que hay otra legislación para la agricultura y para la ganadería de forma muy importante que tendremos que acometer en los próximos años y que también hay que estar expectantes y que el agricultor le va a caer encima. Por eso necesitamos que la redistribución de ayuda en la PAC se ajuste y les ayude a todos los cambios. ¿Ha habido alusiones a García, Balseiros? Bueno, pues yo siento no coincidir plenamente con Clara, ¿no? Prácticamente Roberto ha dicho lo mismo que yo, quizás de una forma más contundente, posiblemente porque yo fui el primero en empezar y quería llevar el tema un poquito más suave, ¿no? Vamos a ver, Clara, yo entiendo lo que estás diciendo, pero no es de recibo que a estas alturas de siglo que llevamos que le estemos retribuyendo lo que acabas de decir tú a los jubilados. Tú lo justificabas diciendo que hay que favorecer... No, yo no lo justifico. No, perdona. Quiero que se elimine. Perdona, a ver si llega un gobierno que lo hace. Yo entendí en tu primera intervención que la comisión entendía que había que favorecer la agricultura y la ganadería en los entornos rurales y despoblados. Bueno, vale, claro, bueno, da igual. Yo entiendo que es una lacra importante y que eso nos resta profesionalidad y competitividad, porque no es lo mismo, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el precio de la carne, de vacuno de carne, que los ganaderos profesionales no están vendiendo por debajo del coste de producción y, sin embargo, ganaderos que tienen 3, 5, 10 animales en su casa reciben la PAC y, por lo tanto, su objetivo número uno no es el precio del ternero que van a comercializar, ¿no? Luego, estamos de acuerdo contigo en el presupuesto. Es verdad que cada vez hay más exigencias y hay muchísimo más donde invertir el dinero de la Unión Europea. Ahora tenemos la guerra de Ucrania y tuvimos muchos otros temas en los que efectivamente hay que invertir y somos conscientes de la reticencia de algunos países, especialmente los nórdicos, ¿no? No protestamos por el presupuesto, lo que protestamos es porque algunas cuestiones favorecen más a unos territorios que a otros y eso se ha tenido en cuenta en las negociaciones y lo ha explicado muy bien Roberto. Yo no creo que la cornisa cantábrica haya resultado extraordinariamente favorecida. Yo creo que algunas cosas hemos conseguido avanzar y en otras hemos salido muy perjudicados. Desde luego, tú hablas de que un ecoesquema pues, está hecho casi a la medida. Bueno, hay un ecoesquema que se ha conseguido renegociar determinadas directrices para que fuese de mínima aplicación en la cornisa cantábrica. Desde luego, en la cornisa cantábrica no tenemos ningún plan especial de olivar. Por poner un ejemplo, y podríamos poner otros. El acceso, perdona, Clara, el acceso a los derechos de la Reserva Nacional se priorizaron, y ahí estamos de acuerdo, para jóvenes, para mujeres, pero la siguiente priorización es para frutales, hortalizas y viñedo, en los que desde luego Galicia no tiene mayor interés. Es verdad que ahí hemos conseguido una cuestión muy importante, pero antes de decir la muy importante y la muy positiva, quiero decir y ratificar lo que dijo Roberto. Hemos perdido una magnífica oportunidad de que una vez por todas la PAC fuese justa y se pagase a los verdaderos agricultores y ganaderos, a los verdaderos custodios del territorio. Hemos perdido la oportunidad de que la ayuda redistributiva se dirigiera principalmente a las primeras hectáreas, pero de las pequeñas y medianas explotaciones. Como finalmente se han impuesto por tramos, se dedica una pequeña cantidad a las primeras hectáreas, pero un porcentaje mucho mayor para las explotaciones medianas y grandes, con lo cual también la cornisa cantábrica sale ahí desfavorecida. Y luego, finalmente, y termino ya con el capping y la degresividad, efectivamente, la apuesta de la cornisa era un límite máximo de 60.000 euros por explotación
y se ha llevado hasta los 100.000 euros. Bien, es verdad que con tramos de descuento según ese tipo. Pero permíteme solo una cuestión, que creo que sí, ahí coincido contigo y hay que ponerlo de manifiesto. Es verdad que en las negociaciones Galicia ha conseguido una novedad histórica muy importante, que es el acceso a la Reserva Nacional, y lo hemos conseguido gracias a que tenemos una ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia que se aprobó en mayo del año pasado y que nos permite, en base a sus instrumentos, como pueden ser las aldeas modelo, los polígonos agrarios, ganaderos o forestales o mixtos, acceder de forma prioritaria, luego de los que dije anteriormente, para obtener reservas. Y hacía mucha falta, porque Galicia era una de las comunidades autónomas que estaba muy por debajo de la media de derechos históricos de las comunidades autónomas. Creo que Galicia, si no me equivoco, Roberto, que me corrija, estábamos en el torno del 55-57% con respecto a las demás, y hay comunidades autónomas que están por encima del 87%, con lo cual nosotros pedíamos que era de justicia que Galicia convergiera de alguna manera hacia esa media natural de España. Enseguida te doy la palabra, Roberto, que quiere comentar, pero obviamente, Clara, por alusiones. A ver, la convergencia es obligatoria, la externa y la interna, por la PAC. La PAC de 2013 ya nos obligaba a que teníamos que hacer una convergencia, a que todas las ayudas, para que nos entiendan los que nos estén viendo, todas las ayudas, sea en Polonia o sea en Lugo, fueran las mismas. Y dentro de España, igual, es decir, sea Lugo o sea Granada, las mismas. Eso es lo que nos obligaba ya en la reforma de 2013. El acuerdo con el entonces ministro Cañete dijo: yo quiero la mínima convergencia posible. Y eso se hizo. Cero, casi nada. Porcentaje de convergencia, nada. Eso daba a que no solo los derechos históricos se mantuvieran, sino que se reforzaran. Y lo digo que en el caso de Andalucía nos vino muy bien con el olivar, con ese reforzamiento. Pero ya se cogió un camino equivocado. Ahora la obligatoriedad de la convergencia es 2027. Se ha hecho en el decreto que sacó entre el periodo transitorio del Gobierno, mucho más que en todo el periodo del marco anterior. Total, no. No se ha hecho total. Pero en 2027 tenemos que llegar a un porcentaje de convergencia interna importante, en 2027. Y ya cada vez la cosa está para menos broma. Y otra aclaración. Yo he dicho que yo estoy a favor de la actividad agraria. Es decir, el profesional, por supuesto, pero de la actividad agraria, porque creo, y pasa en muchas zonas, que se sigue fomentando que el que tenga una ayuda también es bueno. Y lo que estoy absolutamente en contra es de que los jubilados tengan ese derecho a seguir cobrando la percepción de la PAC. Creo que es un gran error que no se ha atrevido ni la Comisión, que no se ha atrevido tampoco en el Parlamento, ni tampoco nos hemos atrevido en nuestro país. Eso es así. Pero tenemos un capping en España por primera vez, un techo de 100.000 regresivo hasta 60.000 y con un tope por explotación de 200.000, que por cierto, el Gobierno de Andalucía está muy cabreado por ese techo, porque a quien le quitan dinero esas muchas explotaciones de esa zona de Andalucía y de otras zonas, con ese capi. Pero eso es un derecho justo a un techo en las ayudas, porque son ayudas públicas, y había fincas, todavía hay muchas fincas, por encima de los 500.000 euros por explotación y año. Y con dinero público hay que hacer una mejor redistribución. Antes de hablar de ese desafío también de ser sostenible que se ha puesto encima de la mesa, creo que también el secretario general de Unións Agrarias tiene algún comentario, ¿no? Pero para simplificar un poco el debate, porque pudiera parecer que de las últimas dos intervenciones estábamos hablando que en la discusión del Plan Estratégico Nacional había un posicionamiento distinto de lo que podía ser gobiernos del PP de gobiernos del PSOE. No. Por desgracia, y era lo que yo reivindicaba, hubo un debate de territorios. Y eso explica, por ejemplo, que Unións Agrarias firmó un documento conjunto con la Xunta en el planteamiento de lo que íbamos a plantear a Madrid. Y ese documento fue asumido por Asturias, Cantabria y País Vasco. ¿Qué quiere eso decir? Que los planteamientos que defendemos con el tema de agricultor activo, de redistribución, de inclusión de superficie agraria útil con derecho a percepción, que tenemos la mitad de España, había más coincidencia entre el gobierno gallego del PP
y el gobierno asturiano del PSOE que entre el gobierno gallego del PP y el gobierno andaluz del PP. Es decir, porque había planteamientos distintos, se discutía más el mantener la ficha presupuestaria que a quién iba destinada. Yo creo que... También las organizaciones agrarias. Sí, el efecto dominó al final, pero a mí me tiene que preocupar más cuando defiendo un modelo de explotación. Me tiene que preocupar más un titular de una explotación familiar de Andalucía que un terrateniente que a la Amancio Ortega de las Vacas, por decir un ejemplo, por ser gallego. Pero a lo que yo me refería, este plan estratégico se discutió con las 17 comunidades autónomas y tuvo que haber un mínimo común denominador. De ahí que el resultado final fue ir limando situaciones de agravios comparativos importantes, pero no se entró en el fondo de la historia, pero por un problema un poco de todos, no porque la primera vez que tuvimos oportunidad como Estado de adaptar la PAC a nuestra necesidad, y eso no se hizo. Yo diferencio claramente lo que es la PAC para jubilados y pensionistas de lo que es la PAC para explotaciones a tiempo parcial. Es decir, yo defiendo que una explotación a tiempo parcial pueda tener derecho a la PAC correspondiente a esa actividad. No tiene sentido en el de jubilados y pensionistas con un falso argumento de que las pensiones del campo son bajas. Y es cierto que son bajas, pero habrá que resolverlo, no con un tema que tiene que ir para profesionales sectoriales, porque generamos efectos, no, lo decía Balseiros, pues para un ganadero o un jubilado que tiene 3 vacas, el precio del ternero es secundario. Sí. Para un jubilado, el hacer planes de alquilar tierras a largo plazo es secundario. Un ganadero que alquila unas tierras para hacer un proyecto tiene que pensar a medio plazo, no pensar que tiene unas tierras cedidas en precario que el mes que viene me las puede quitar. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que ese debate más o menos lo tenemos dilucidado. El otro debate de fondo, que es más difícil de entender desde Galicia, incluso desde la cornisa, es el tema del tope de ayudas. Es decir, una explotación que necesite más de 60.000 euros para ser viable, tiene que hacérselo mirar. Al final hemos dejado un tema maquillado, que era 60.000 euros, y luego degresivo hasta los 100.000, pero a continuación le metimos un nuevo añadido, que no computaban los empleados para garantizar el trabajo. El reglamento comunitario. Para garantizar el trabajo, pero incluso metimos otro todavía más dudoso, que es las empresas de servicio también se descontaban para esa competitividad. Por lo tanto, ahí yo creo que estamos haciendo poco para un elemento básico, con eso termino. Esta PAC tenía una deuda pendiente con los ciudadanos que pagan impuestos, que era legitimar esos 47.000 millones para la única política común que tiene la Unión Europea. Y por lo tanto, el techo de las ayudas que vaya destinado a quien vive y trabaja de ahí era también una exigencia para poder mantener las ayudas. Es cierto que el tema del presupuesto fue la primera parte del debate, más de casa, de críticas de la oposición al gobierno, y centramos casi todo el tema en el dinero, en un momento que hoy tendremos que valorar muy positivamente porque lo hicimos en un momento especialmente difícil, después de una recesión económica, y con un elemento que ahora ya hemos olvidado, que era que se marchaba de la Unión Europea uno de los socios que aportaba, claro, que era el Brexit británico. El segundo. Por lo tanto, eso nos plantea. Y luego hay un elemento que no estamos valorando y que lo apuntó Clara, y yo creo que tiene que ser una reflexión. Todos habíamos aplaudido la transición energética, de cerrar las minas, de ir a producción de energías alternativas. La pandemia y la guerra de Ucrania hizo poner el freno de mano, replantearnos abrir Asponte, replantearnos las minas de carbón, replantearnos la energía nuclear en Alemania, porque el debate de la autonomía energética y la situación de la guerra de Ucrania lo da por bueno. ¿No tendríamos que plantearnos también algo con respecto a todos estos decretos que van a salir de reducción, que pueden traer como consecuencia la reducción de la producción, cuando en este momento, con la crisis económica en la que estamos, las dos exigencias básicas tienen que ser garantizar el alimento de la población y garantizar el alimento de los animales en un momento de autonomía alimentaria como el que estamos? Y a lo mejor eso
tenemos que establecer una transición hasta que se clarifique todo esto antes de poner en marcha decretos que no está valorado qué incidencia va a tener sobre la viabilidad de muchas explotaciones y sobre la rentabilidad. No oponerse a reducir fitosanitarios ni a reducir antibióticos, pero hagámoslo de forma razonable que no interfiera en este objetivo máximo que tendríamos que mantener. Me voy a enganchar a esto último, eficiencia energética, transición que has mencionado, desafío en el capítulo más sostenible. La nueva PAC también juega, Roberto, aquí un papel importante, pero también a la hora de algo que nos preocupa y nos tiene que ocupar mucho a Galicia, que es salvar, afrontar la despoblación de esas zonas rurales, ¿no? Mira, la sostenibilidad medioambiental tiene que tener dos patas imprescindibles, que es la social y la económica. No existe sostenibilidad medioambiental si expulsa a la gente del territorio y si convierte las explotaciones en no viables económicamente. Por lo tanto, tiene que tener un equilibrio. El equilibrio en este momento, los incendios lo están poniendo de manifiesto, que el gran plan contra el incendio para la gestión del territorio es la actividad agroganadera. Los fuegos se apagan cuando llega a terreno que está cultivado o donde están vacas pastando. La desbrozadora que hace un rebaño de ganados es más eficiente y más económica que la mecánica. Y por lo tanto, en este momento tendremos que plantearnos que el número de explotaciones que tenemos en Galicia tiene que entrar en esa dinámica medioambiental de cumplimiento de la PAC, pero tiene que garantizar una viabilidad económica. Cuando hablamos de que esta PAC tiene dos elementos que no le estamos dando importancia y que son básicos, es a propuesta de España, el debate de género se incorporó en la última parte de la reforma. Y por tanto el papel de visibilizar, no de incorporar, porque las mujeres están incorporadas aunque no figuren. Llevan incorporadas toda la vida en la explotación ganadera, pero no figuraba. Incentivar ese papel, incluso con discriminación presupuestaria y económica, es un logro de esta nueva PAC. Igual que el papel de hasta duplicar las ayudas para la incorporación de jóvenes cuando tenemos un problema de relevo generacional. Pero ese relevo generacional tiene que venir acompañado de otros dos elementos que tienen poco que ver con la PAC, que es el desmantelamiento de los servicios públicos que se hizo en la crisis económica anterior, donde se cerraron muchos colegios por pocos niños o donde se cerraron determinados servicios sanitarios. No podemos pedirle a un joven que se incorpora a la actividad siendo ciudadano segundo en los servicios públicos, y la viabilidad económica. Y la viabilidad económica una parte la da la PAC. La PAC tiene una certidumbre que en la primera parte del presupuesto está garantizada una ayuda directa a la renta. Y ahí discutimos después de los sectores. Mientras en Galicia la PAC supone de media un 12% de la renta de los perceptores, en el resto de España supone de un 30%. Y eso es compatible con lo que decimos aquí muchas veces. Las explotaciones ganaderas de carne sobreviven gracias al aporte de la PAC, porque el mercado lleva tiempo remunerando por debajo de costes de producción. De ahí que cuando estamos hablando de la nueva PAC que garantiza una parte de la renta, tiene que venir en esa sostenibilidad la pata económica. Y la pata económica es que una ley diseñada para impedir que ningún eslabón de la cadena le pague al otro menos de lo que cuesta producir, tenga una aplicación práctica. Y en eso yo coincido plenamente que el Gobierno central hizo la parte más difícil, que era meterle mano a determinar costes de producción y hacerlos compatibles con la ley de competencia, y está fallando en la parte que teóricamente debiera ser más fácil. O establecemos observatorios públicos de precios medios, o si la batalla es de cada ganadero peleándose con su industria para demostrar cuál es su coste individual, seguiremos en la dinámica en la que estamos. Yo creo que en ese sentido estamos dando pasos. Es importante que la AICA, tanto la nacional como la autonómica de reciente creación y los observatorios, sea un espejo, pero las administraciones, central y autonómica, no podemos a la mañana decir que producir un kilo de carne cuesta mínimo 6,20 y permitir que todos los contratos a los ganaderos estén por debajo de los 5,80. Si estamos diciendo que eso es ilegal,
tiene que haber actuaciones de oficio que impidan que sea cada ganadero el que se tenga que pelear con la gran cadena de distribución o con el matadero. Y por último, decir, es cierto que los ecoesquemas son voluntarios, Clara, pero cuando suponen un 23% de lo que venías cobrando, ese voluntario se convierte en obligatorio porque lo que estaba recibiendo era imprescindible. Es decir, hoy la mayor parte de los ganaderos gallegos no pueden prescindir de la ayuda que venían cobrando de la PAC. Y este año, para poder mantener lo mismo que cobraron el año pasado, van a tener que acogerse a uno de los ecoesquemas. Y en el diseño y en la aplicación tenemos que ser todos, no digo generar el fraude, pero sí ser todos comprensibles que las pequeñas y medianas explotaciones no puede suponerle más la aplicación de lo que recibe, porque si no estaremos reduciendo ya de antemano lo que estaban percibiendo. Bueno, seguro que hay alusiones también a esta última intervención del secretario xeral de Unións Agrarias. Muy breve, señor Balseiros. Pues muy breve. Yo suscribiría prácticamente el 90% de la intervención de Roberto. Me parece que tiene absoluta razón en prácticamente todo. Discrepo también, como es lógico y habitual, por otra parte, en algunos preceptos. Por ejemplo, en el tema de la ley de la cadena alimentaria. Tiene razón en su base fundamental, pero cuando dice que no se puede por la mañana anunciar que los ganaderos están percibiendo un precio por debajo de lo que le cuesta producir y no actuar, hay que recordar que la ley de la cadena alimentaria, que ha sufrido distintas modificaciones y que ha mejorado sensiblemente, pero también es verdad, y estarás de acuerdo conmigo, y lo hemos hablado infinitas veces, que no se establece ningún mecanismo que determine cuál es el coste de producción y que se pueda hacer público. Y además, en el procedimiento sancionador tampoco queda recogido claramente cuál es el procedimiento para esos casos. Sí establece otros procedimientos sancionadores para cuestiones relativas a fraudes, contratos, procedimientos abusivos o que no se respeten determinadas prácticas legales, digamos. Pero no queda claramente establecido. Ahí tenemos que mejorar y tú ayudaste a las organizaciones agrarias y los sindicatos a que a través del Ministerio se hiciese caso a la unánime voz que había en todo el sector para que de una vez por todas se pusieran mecanismos como la conta láctea que pusimos en funcionamiento en Galicia o la conta carne próximamente, para que a través de los datos que recibimos de un amplio estrato de explotaciones, que pueden ser 2.000 o 20.000, se determine claramente cuál es el coste de producción. Y ni siquiera por explotación, y ni siquiera para todos, puede que sea por estratos, ¿no? Por estratos de producción o por estratos de tamaño. Luego, solamente ratificar, y coincido también con los ecoesquemas. Clara, tú dices que son voluntarios, tienes razón, pero efectivamente ahí está el 23% de lo que venían percibiendo. Y luego, yo creo que yo soy el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia y por lo tanto yo tengo que hablar para los agricultores y ganaderos de Galicia. Y tengo que decir que la PAC es muy buena, que el presupuesto es el que es, y gracias, y que se han hecho esfuerzos muy importantes para atender las reivindicaciones de Galicia para favorecer y beneficiar a nuestros agricultores y ganaderos. Pero ha habido cosas en las que hemos perdido una enorme oportunidad, una grandísima oportunidad. Se esperaba muchísimo más de esta PAC y, sobre todo, también pongo en duda la posibilidad de llegar a esa convergencia en el año 2027, ya sabemos cómo funciona la Unión Europea, y también pongo en duda que avancemos muchísimo en el tema de la sostenibilidad ambiental. Lo pongo mucho en duda precisamente por lo que decía Roberto. Estamos en un escenario horrible, de una subida de precios desmesurada, desorbitada, electricidad, combustibles, materias primas para la alimentación. La inflación es la que es, algo nunca visto en los últimos años, y eso sin duda va a ser un hándicap muy importante para poner en práctica esas aplicaciones y esa sostenibilidad medioambiental y esas prácticas ambientales que decíamos al principio de nuestra intervención. De hecho, se ha pedido en foros y en reuniones con el Ministerio y a la Comisión que tengan en cuenta esta situación excepcional y que se relajen provisionalmente estas medidas hasta tanto en cuanto no se resuelva esta situación de crisis internacional que estamos viviendo. También, también para cerrar, al hilo de la última intervención de Roberto García, claro. Bueno, tenemos una situación además que le estamos mencionando poco y que ahora se ha referido Balseiro, es decir, la situación excepcional que tenemos con la guerra no somos conscientes en España, muchos de ellos. Es decir,
y todavía no estamos notando la gravedad y la repercusión que va a tener en nuestras vidas como ciudadanos. Es decir, ya llevamos el 5º paquete de medidas contra Rusia por la invasión que está haciendo en Ucrania. Esas medidas van a restringir nuestro modo y calidad de vida. También, no estoy hablando de agricultores, digo en general. Va a haber un problema, lo está diciendo la FAO, de alimentación, donde se espera una hambruna en más de 26 países de África y parte de Asia. Hambruna, porque no está llegando el cereal, no está llegando así las producciones tanto rusas como ucranianas. Esto que ante esta situación, efectivamente, debemos hacer una reflexión con nuestra política alimentaria. Y ¿estamos en condiciones de seguir exigiendo en estos años de guerra la rotación de cultivos? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, para este año se ha conseguido. Nosotros ya estamos pidiendo que para la nueva PAC se establezca también algunas excepcionalidades que necesitamos. Necesitamos producir alimentos. De momento no hay falta de producción de alimentación para las personas, de momento en Europa, pero sí para la alimentación animal, que se está trayendo de fuera. Estamos importando soja transgénica de muchos países y flexibilizando las importaciones. Luego, ante la situación de guerra, que va a ser más acuciante si no acaba pronto, necesitamos medidas excepcionales también en la PAC. Y termino con lo de los ecoesquemas. Vamos a ver, el ecoesquema, vamos a una conclusión de voluntaria porque el greening no había funcionado, porque lo que habíamos hecho es una ayuda para todos, donde teníamos el pago básico, con el 40 y tantos, el greening y tal, y todos cobraban el 80 y tantos %, claro. Pero ahí es donde, al final, las medidas todas hacían y lo que se quiere es incrementar las medidas medioambientales. Que yo estoy de acuerdo con lo que dicen, que si no tenemos competitividad, aquí se acaba la agricultura y se acaba todo, Pero lo que se quiere incrementar, y por eso separar ese 23%, para que el que haga más medidas adicionales, tenerlo. ¿Que va a acarrear dificultades? Aquí lo que tenemos que hacer, una agricultura y ganadería competitiva y que pueda subsistir. No siempre es fácil. La competencia es brutal. Y los que nos compran los productos, ¿por qué no funciona la ley de la cadena? Muy difícil. Muy difícil, porque tenemos una gran distribución y todos los supermercados que son los que imponen esos precios. Y entre eso es muy difícil regular en un país. Es muy meritorio lo que está haciendo nuestro país, muy meritorio. Pero mientras esto también no lo abordemos en el mercado interior europeo y de una forma con observatorios y que los precios no los sigan imponiendo, la distribución, nos estaremos equivocando. Es meritorio, pero no resolveremos el problema de recibir un precio justo a los agricultores ganaderos. Podríamos seguir muchos minutos más, pero estamos a punto de llegar ya a la hora de emisión. Seguro que quedan muchas cosas en el tintero. Gracias a los tres por habernos acompañado. Una completa radiografía de esa nueva PAC 2023-2027. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias. Gracias. Gracias. José Balseiros, director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. Gracias también. Un placer. Muchas gracias. Y nos ha visitado también hoy aquí la miembro de esa Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural de la Comisión Europea, Clara Eugenia Aguilera. Gracias también por la visita, a disfrutar de la estancia en Galicia, sea breve o no. Seguro que lo disfruta. Vengo mucho aquí, el sector pesquero y me disfruto siempre que vengo. Bueno, gracias. Pues que así sea también en esta ocasión. Gracias a los tres, lo dicho, gracias a ustedes, como siempre, también por su atención. Muy buenos días.